Bueno chicos, ahora sí, estamos obviamente como quien dice grabando para que la clase también se pueda compartir en el Classroom más adelante y de pronto para los estudiantes que no se conectaron puedan observarla, ¿no? Muy bien, nosotros obviamente estábamos viendo este pequeño código la vez pasada, explicando un poco acerca sobre el while, ¿sí? Y anteriormente de eso pues habíamos visto lo que era el if, ¿verdad? El if obviamente es un bucle que se lo utiliza realmente en su gran mayoría en la vida real, en el momento de la programación, debido a que a su uso es muy común, ¿sí? Pero también tenemos que ver obviamente otros bucles, también conocidos, que también se lo utiliza, y que es el while, ¿sí? El while es un bucle muy parecido al if, ¿sí? Y por eso saqué la pizarrita para más o menos darle una explicación allí de lo que significa. Bien, déjenme sacar una pequeña figurita aquí, ahí está. Sí, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que el if, ¿eh? Todos sabemos que el if siempre lo que hace es obviamente, perdón, déjenme ahí, el if. Sí, todos sabemos que el if lo que hace es hacer una simple pregunta, la cual obviamente acá pone su condición y si esta se cumple, ¿sí? La condición, se ejecuta el código. Ahora, cuando ya se termina esto de aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí, se ejecuta. Ahí está, se ejecuta. ¿Sí? Todos conocemos esto de aquí. Cuando esto ya se ejecuta, el flujo sigue normal. O sea, pasa de aquí hacia acá. ¿Sí? Hace la pregunta, de aquí hacia acá. De aquí, si se cumple, viene acá. Y de allí sigue el flujo del programa. Ese es el if, ¿sí? El if es tan sencillo como cuando hace obviamente la estructura, hace la pregunta de la condición, si se cumple, se ejecuta este bloque y continúa con el código. Nada más, ¿sí? En el caso del while, ¿sí? Que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Sino que hay una pequeña diferencia que es un bucle, ¿sí? Es un bucle infinito en dado de los casos, y va a ser lo siguiente, ¿sí? Se basa en lo siguiente, que mientras se cumpla, se vuelve a repetir, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, déjenme primero poner aquí para que se entienda mejor. While condición ejecuta, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia del while? ¿Sí? La diferencia del while, si ustedes se dan cuenta, la estructura es la misma que el if, ¿sí? Pero la diferencia es que hace lo mismo, ¿sí? Pregunta la condición, se ejecuta, pero se vuelve a preguntar. Ahí está la diferencia. Recordemos que en la parte de acá decíamos que sigue el flujo del programa. O sea, una vez que se ejecuta, se termina y sigue. Continúa, sin ningún problema. En el caso del while, ¿verdad? Hace la pregunta, si es verdadera, se cumple, pero vuelve a preguntar. O sea, es como que decíamos, ok, si por ejemplo edad es mayor a 18, ok, si es mayor a 18 se ejecuta esto de aquí, si es mayor de edad por ejemplo, y sigue. Acá, si, ¿verdad? Es como while, ¿no? Pregunta nuevamente, si la edad es mayor a 18, se ejecuta y vuelve a preguntar, ¿sigue siendo mayor a 18? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Vuelve a preguntar si es mayor de 18, claro, pregunta una sola vez nada más, pero sigue obviamente su propio ciclo, ¿sí? Vuelve a preguntar. Entonces, la diferencia entre el if y el while es que el while pregunta nuevamente si se sigue cumpliendo, ¿sí? Si se sigue cumpliendo la pregunta para que deje de preguntar. Una vez que se deje de cumplir, dejará de preguntar y ahí se termina el bucle. Puede ser obviamente un bucle infinito. Si nos equivocamos un poquito con el código, se acuerdan en la clase anterior que les había puesto el uso del while y le hice una demostración de que ¡pum! Se puede colapsar obviamente nuestra página debido a que no la habíamos, como quien dice, puesto correctamente. Es el problema del while, ¿no?
Cuando lo ponemos correctamente, este bucle se puede repetir infinitamente, que viene al caso de que tengamos que cerrar, como quien dice, nuestro navegador para tomar nuevamente el control. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros nos veíamos acá y veíamos nuestro código, déjenme hacer esto un ratito ahí así, y a nuestro programa es un line text de esta forma, y este código arrojaba esto de aquí, ¿verdad? Que decía let número igual a 0, ¿sí? Número menor a 20, o sea, hacía la pregunta, ¿sí o no? Hacía la pregunta. Mientras número, voy a hacer un poquito más grande para que se acerque ahí. Mientras número sea menor a 20, preséntelo, o sea, ejecútelo, ¿sí? Pero vuelve a preguntar. Entonces esa es la cuestión. Entonces, si yo digo aquí, ¿sí? Si yo digo aquí, ok, el primer número de inicio empieza con 0, el segundo número ya se suma. Recuerden que este número más se le pone que para asignarle la suma de un número, ya que si no hago este procedimiento, yo les había mostrado que mi página se puede colgar. Ok, vamos a hacer nuevamente la muestra. Voy a comentar la parte del número más, ¿sí? Y voy a hacer que este bucle como que no cuente, sino que siempre tome el valor, el primerito, siempre tome este valor de 0. Obviamente está por verdadero, porque números, el que vale 0 sigue siendo menor a 20. Entonces, entonces aquí, si yo vengo a hacer esto, mi bucle obviamente se está repitiendo infinitamente. Se repite, sigue preguntando, sigue preguntando, sigue preguntando. Tanto así que, como ustedes se pueden dar cuenta, de mi computador se ha inhibido. O sea, en una computadora, el navegador, si ven, no puedo hacer nada. Ya, entonces vamos a... Ahí está. Incluso ya salió ese mensaje. Dice, la página no responde. Puede salir de la página, esperar que respondan. Salir de la página. ¿Sí? Salir de la página porque si vuelvo a actualizarlo, pues volverá a ejecutar esto y se volverá a colgar y se volverá a colgar y se volverá a colgar. Y siempre se colgará. Bien. Entonces vamos a quitarle el comentario para que haga un pequeño procedimiento. Que cada vez que dé la vuelta, ¿sí? Que cada vez que dé la vuelta sume un número, por eso es el incremento con el más de la misma variable, y pues obviamente presente porque sí va a tener un tope, ¿ok? Sí va a tener un tope. Entonces vamos a guardar nuestro cambio, vamos a aquí y vamos a actualizar. Ahí está, ahora sí. Vean, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, ahora sí. Cuando dio el primer paso, cuando dio la primera vueltita, ¿sí? Vio que la variable vale 0, pero ahora ya valía 1 al dar la primera vuelta. Entonces volvió a preguntar, ¿1 sigue siendo menor a 20? Sí, 1 sigue siendo menor a 20. Ok, sígale sumando. 2 sigue siendo menor a 20. Pues sí, sigue siendo menor a 20, sígale sumando. 3. La variable 3 sigue valiendo, o sea, la variable sigue valiendo menor que 20, sí, 4. Y así sucesivamente, 5, 6, 7, hasta que llegue al 20, ¿sí? Hasta que llegue al 20. Entonces cuando la variable valía 19, al darle la vuelta, le sumó 1 y por eso sale 20, ¿sí? Por eso sale 20. Ya, muy bien. Entonces, sigue siendo valor de 20. Ahora, 20, ¿sigue siendo menor a 20? No. Entonces ya no se cumple la condición, por lo tanto, se finalizó, ¿sí? Entonces la diferencia de aquí es que mientras se cumpla la condición se va a repetir. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Mientras se cumpla la condición se va a repetir, ¿sí? No es en el caso del if, que si se cumple la condición ejecuta un código y sigue su flujo, sigue su programa, o sea, sigue de largo, ¿sí o no? Sí, se va de largo, se sigue leyendo el resto del código que existe más abajo de la página, ¿no? Pero en el caso del while, ¿sí? Va a repetirse siempre y cuando sea verdad. Mientras sea verdadero, dale la vuelta. Sigue siendo verdadero, dale la otra vuelta. Pues sigue siendo verdadero, pues sigue dando la otra vuelta. Pues ya no es verdadero. Pues termina el bucle. ¿Sí? Esa es la diferencia del while. Entonces la diferencia del while es que mientras se cumpla la condición, va a dar ese ciclo hasta cuando no se cumpla. Y cuando ya no se cumpla, dele finaliza, ¿sí? Vamos a ver otro pequeño ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver otro pequeño ejemplito por aquí. Donde
ya lo vamos a hacer un poquito más práctico. Vamos a poner aquí, por ejemplo, let, si pongamos el mismo número, perdón, déjame ponerlo por acá. Ok, let número es igual a prompt, ¿sí? Y vamos a poner aquí ingrese un número. Ahí está, ingrese un número. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora nosotros vamos a ingresar el número al azar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el número al azar. Vamos a ponerle entonces while, decimos lo siguiente, while, mientras número sea igual a 20, mientras el número sea igual a 20, mientras el número sea igual a 20, o sea, vamos a ingresar el número y seguirá pidiendo y seguirá pidiendo y seguirá pidiendo hasta que sea número 20. Ahora estamos buscando en el while que se cumpla un número, ¿sí? Que se cumpla un número, muy bien. Mientras sea el número 20, que lo escriba, document.write este es el número de la suerte. Pongámoslo así. Sí, este es el número de la suerte. Muy bien. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, yo les había puesto, obviamente, en el caso de los números, ¿sí?, que se sube en el ejemplo anterior. O sea, mientras el número sea menor, obviamente, a 20, lo va a sumar y por lo tanto irá contando. Ahora yo estoy diciendo que mientras el número sea igual a 20, o sea, yo no quiero ingresar un número y que después coja y lo sume cada vez y cuando. No. Ahora quiero ingresar un número y quiero que cuando ingrese ese número finalice y presente que es el número de la suerte. Hay un pequeño instrucción que me permite a mí darle fin, terminarlo, ¿sí? Terminar obviamente como quien dice el bloque, la repetición, que se llama break. Perdón, esta no es con la verana. Sí, se llama break. ¿Qué quiere decir? Que la instrucción break, a pesar de que este es un bucle que puede ser infinito, que es infinito, lo puedo crear como infinito, al ponerle break le estoy diciendo que finalice el bucle, o sea, que finalice obviamente el bucle cuando yo haya puesto el número 20, ¿sí? Mientras sea igual al número 20, document.write, este es el número de la suerte, y ahí lo termine. O sea, que ya no siga pidiendo más, que no siga pidiendo más veces otra vez, o sea, que no siga preguntando, en otras palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tal nos fue con este código. Vamos a guardar el cambio, vamos a actualizarlo, y me dice ingrese un número, ok, y yo le voy a poner un número obviamente que no sea el 20, sino que sea de pronto el 10, ok, listo, ya está, no ejecutó nada. Vamos a volver a preguntar, 6, nada, listo, vamos a preguntar 8, nada, muy bien, seguimos preguntando, 15, nada, sí, seguimos preguntando, ok, 20, ya, este es el número de la suerte. O sea, ya no me fue necesario utilizar el if para hacer muchas preguntas y decir que hasta que mientras sea el número 20 me mande como dice a mostrar el mensaje, sino que con un simple while, ¿verdad?, mientras se cumple la condición, presente este mensaje y finalícelo. O sea, hasta ahí llegaste, ya no sigas preguntando, ¿sí? Realmente, si no pongo el break como les había puesto anteriormente, lo que hace es internamente en código es volver a preguntar, volver a preguntar y volver a preguntar, ¿sí? Y por eso es que llega el caso de que la máquina hasta se puede inhibir, ¿sí? Se puede inhibir. Muy bien, chicos, entonces esperando de que de a poquito se vaya entendiendo un poco mejor este proceso del bucle del while, ¿sí? Vamos a pedir a los chicos que en este proceso que vamos a hacer ahora aquí, vamos a preguntar que mientras el nombre ya no va a ser un número, mientras el nombre sea igual al nombre que ustedes quieran configurar, entonces ustedes manden
presentar el mensaje si ese es el nombre correcto, ¿ok? Y esa va a ser una actividad que se las voy a poner ahorita bajando para que termine la otra media hora y puedan seguir obviamente practicando también con el código. Muy bien, vamos a tener nuestra grabación por el momento, ¿sí? Y recuerden que siempre la grabación se las comparto en el Classroom más adelante. Vamos a extenderla por el momento. Ahora sí.